hacemos de la fiscalidad. De la fiscalidad probablemente lo que tendríamos que hacer es una reflexión inicial, saber exactamente si es un objeto estanco o realmente se debe a algo, si es una herramienta para conseguir algo, si es un fin en sí mismo o no. Esa reflexión por lo general nos da que las fiscalidades son muy diferentes dependiendo de la época y dependiendo de los territorios. Sobre todo también tenemos que tener en cuenta el cambio de paradigma y dónde nos encontramos en cuanto a los sistemas productivos, a los retos a los que se enfrenta una sociedad actual. Creo que evidentísima, estamos teniendo una evolución, una transición desde ya los últimos coletazos de lo que pudo ser una sociedad derivada o heredera de la revolución industrial, y estamos en un cambio de paradigma, un salto absolutamente descomunal que estamos viviendo ahora y que según pasan los años se van haciendo más grandes las diferencias que es la revolución digital. Por tanto, una fiscalidad que debe de responder también a ese nuevo formato. La fiscalidad, no como fin, sino como herramienta, nos debe garantizar una serie de ingresos mínimos necesarios, suficientes para poder mantener el estado de bienestar. Tenemos una sociedad terriblemente exigente, terriblemente necesitada. El estado de bienestar que se ha ido construyendo a lo largo del siglo XX, la crisis económica de estos últimos años nos ha demostrado que es muy fácil de desmoronar. Nos ha enseñado que todos los avances sociales de cara a una fiscalidad justa y progresiva que se construyeron durante la segunda mitad del siglo XX se han derribado completamente por una oleada neoliberal que vino además de Alemania a principios de los años 2000 y que han desmontado por completo la tributación de la sociedad, la tributación de los grandes patrimonios, la tributación de las rentas más altas, en detrimento, como siempre, de las rentas más bajas y de los estratos de la sociedad que más necesitan de esos servicios públicos que toda administración tiene un deber sacrosanto de mantener. Me refiero tanto a la educación, debe ser de calidad, debe ser gratuita, debe ser universal. Me refiero a la sanidad, más de lo mismo. Me refiero a toda esa asistencia social que muchos estratos de la sociedad necesitan. Una fiscalía que responda a un mantenimiento suficiente, un nivel de ingresos suficiente para poder mantenerlo, será una sociedad justa, una sociedad equilibrada en el que quien más recibe también, en función de su capacidad económica, más tributa. La cohesión social yo creo que es uno de los grandes olvidados de esta sociedad que va avanzando y se va olvidando cuál es su pasado. El cambio climático creo que es uno de los mayores retos que van a acompañar a esa revolución digital a la que me refería, y la fiscalidad como tal tiene las herramientas recaudatorias y otras herramientas incentivadoras. Todas aquellas deducciones fiscales, todos esos incentivos que la herramienta de la fiscalidad, la tributación, los impuestos te pueden permitir, creo que toda administración debe ser consciente de reorientarlas, dirigirlas a la incentivación de una serie de objetivos concretos. En este caso creo que el escenario en el que nos encontramos, el cambio climático, es yo creo que una necesidad consciente que debemos afrontar todos los partidos políticos, todos los gobiernos, aquellos partidos que igualmente estén en la oposición. Creo que tiene que ser un objetivo absoluto a la hora de establecer impuestos para quienes más contaminan, establecer incentivos para aquellos objetivos que menos contaminan. No sé cómo voy a por el tiempo. Ya, acabamos de Bueno, nik eta behin ezkerrak eman ere parlamentu zuzendari horrelako eztabaida edo horrelako ekitaldia antolatzeagatik, ez da lehenbizik hori, ez duela urte hemen egon ginen ere, tamalez gaur ez da bain beste jenderik, baina seguro interesante izango dela berdintzen. Yo creo que voy a intentar ser telegráfico en algunas cuestiones respecto de lo que es el objetivo para esta próxima legislatura. Desde luego, como el mérito, lo que planteamos es mantener, y digo mantener, y profundizar en los pasos que se han dado en materia fiscal desde el año 2015. Evidentemente, en el año 2015 se hicieron una serie de acuerdos que yo creo que hay que valorarlos de forma positiva, aunque nosotros entendemos que hay materias y oportunidades para profundizar. Teniendo en cuenta que siempre decimos que estamos a 8 puntos de la media de la Unión Europea y que todavía queda mucho camino, incluso hoy he leído que un sindicato habla de 1.400 millones de diferencia entre lo que si tuviéramos esa fiscalidad media que podríamos disponer de ingresos. Bueno, yo creo que hay que tomar en consideración que cuando se habla de esa participación o de lo que es el porcentaje sobre el PIB, hay 3 elementos que se toman en consideración: los impuestos, en nuestro
Navarra, tanto directos como por las transferencias del Estado, los impuestos municipales, pero hay un tercer elemento que son también las cotizaciones a la seguridad social. En ese sentido, hay estos tres factores, en algunos se puede incidir directamente desde el gobierno, en otros hay que incidir desde los ayuntamientos, pero hay un factor elemental y fundamental, que son las cotizaciones sociales, que como sabéis es competencia exclusiva del Estado. Por lo tanto, se puede hablar, se puede decir, pues hay que subir, pero luego hay otro elemento también que, digamos, impide y va a frenar. Es que Navarra no tiene competencia en materia de impuestos indirectos. Y evidentemente hay una diferencia importante entre los tipos impositivos del IVA en la Unión Europea, de media, y los que tenemos aquí en el Estado español. Por lo tanto, yo quería hacer esa consideración porque efectivamente los objetivos que se plantearon en 2015, que era la redistribución de la riqueza y sobre todo la obtención de recursos públicos para hacer frente a lo que nos dejó UPN y toda la política de recortes y la falta de dinero para hacer políticas sociales, pues siguen vigentes. Desde luego, frente a todos los mantras de la derecha, creo que decir que queremos mantener lo que tenemos es importante, pero que queremos mejorar y profundizar para eso también. ¿Por qué digo esto? Pues porque efectivamente, si vemos y analizamos el peso de los diversos impuestos en el 2007 o en el 2016, que son los datos que he cogido, pues la aportación que hacía el impuesto de sociedades, por ejemplo, en 2007 era del 16% y la que hace en estos momentos es del 6,8%. Por el contrario, el IRPF aportaba un 29,6% en el 2007 y ahora está aportando un 36,5%. Por lo tanto, aquí hay desequilibrios que hay que corregir y que habrá que profundizar. Respecto de pues lo que es la fiscalidad, yo creo que, como digo, hay elementos, un elemento central también que lo planteamos para análisis para esta legislatura es la revisión en profundidad de todos los beneficios fiscales, todas esas ayudas, todas esas deducciones a empresas, a particulares. Hay un montón que en estos momentos están alrededor, costándole a las arcas más de 1.400 millones de euros, los cuales, por ejemplo, que se supone casi el 30% de la recaudación total, pero en el impuesto de sociedades esa maraña todavía de deducciones que hay y de bonificaciones fiscales supone el 47,5% de lo que recaudan. Se recaudan 256 millones, pero hay casi 146 millones de euros que no se recaudan por mor de estos beneficios fiscales. Por lo tanto, yo creo que ese es un tema a darle vueltas. Y ya en relación al fraude, que creo que también es interesante, no hay un estudio concreto, pero sí que hay un compromiso y se está elaborando ya, y en junio el Departamento de Economía, a través de la Universidad Pública de Navarra, encarga a la Universidad Pública la realización de un estudio sobre la economía sumergida, porque ahí sí que hay evidentemente una labor muy importante. Conocer el importe total de esa economía sumergida, conocer cómo se distribuye esa economía sumergida en posibles impuestos, cómo afecta a los niveles de renta y, desde luego, a los sectores productivos. ¿Por qué? Porque de aquí entendemos que se podrán programar importantes medidas. Bueno, arratsaldeon, nire eskerrak emango dizkiot Parlamento Sozialari eztabaida bat antolatzagatik. Muchísimas gracias al Parlamento Social, no solo por organizar este debate, sino sobre todo por haberse mantenido en las calles durante estos 4 años denunciando que gobierne quien gobierne, no es que no haya dinero, sino que este está mal distribuido y todavía hoy, también bajo el gobierno del cambio, se antepone el pago de la deuda por encima de otras necesidades sociales. Pese a todo el ruido mediático que hemos visto durante todo este tiempo y las críticas de la Confederación de Empresarios de Navarra, donde se venía a decir que esto era, poco menos que un infierno fiscal, lo cierto es que Navarra sigue siendo una de las comunidades, como ya ha dicho también Adolfo Araiz, con mayor número de beneficios fiscales y que todavía hoy se sigue recaudando 5 veces más de las rentas del trabajo frente a las rentas del capital, pero es que hay más. Resulta que como consecuencia de la reforma que hizo el cuatripartito solo se han conseguido recaudar 40 millones de euros más del impuesto de sociedades. Por lo tanto, estos son migajas, más aún si tenemos en cuenta que las bases liquidables negativas, que son el derecho que tienen las grandes empresas a compensarse las pérdidas de años atrás mediante asientos contables, no se han querido restringir, y cuando se hizo un intento en este sentido, Geroa junto con UPN, PSN, PP lo echó atrás. Y esto lo quiero dejar claro porque creo que está aquí el nudo gordiano, y cuando se ha intentado meter el dedo en la llaga en este sentido ha habido importantes resistencias, como también las hubo cara a eliminar las deducciones para los planes de pensiones privados, por los que con dinero público se financia la vaca con 38 millones de euros al año. También ha habido resistencias de cara a eliminar las ayudas de dinero público que están
eran las empresas para la generación de empleo, que como no pudimos eliminarlas, lo que hicimos fue condicionarlas a que al menos fuera empleo de calidad, que tuviera una duración mínima de 2 años y que en lugar de 1,7 salarios mínimos tuvieran que al menos abonar 2,5 salarios mínimos interprofesionales y además que se favoreciera la contratación de mujeres frente a la contratación de hombres en la medida en que todavía seguimos siendo la comunidad con mayor brecha salarial. También impulsamos, sobre todo desde Orain Bai, medidas de las que nos sentimos en cierto modo orgullosas, que era el incremento de las deducciones por rendimiento de trabajo para las rentas bajas. No puedo especificar en qué línea, pero estas sumadas con las deducciones para ayudas por hijo a las rentas bajas, no como pedía la oposición, devolución del IRPF a todo el mundo por igual, independientemente del nivel de renta, lo que hicimos fue distribuir 20 millones de euros entre las rentas más bajas y lo hicimos presionando precisamente con que o se reconocían estas modificaciones fiscales o no aprobaríamos los últimos presupuestos. En el impuesto de sucesiones, aquí hay que decir que en Navarra antes se pagaba el 0,8 por parte de todo el mundo, independientemente de que se heredaran 7.000 euros o 3 millones de euros, y lo que hemos hecho ha sido modificarlo para declarando exento hasta 250.000 euros a los cónyuges y descendientes, lo que viene a ser el valor de una vivienda habitual, el ahorro de una familia durante toda su vida. Este se declara exento y, sin embargo, incrementamos los tipos de gravamen en 2, 4, 6, 8 y hasta el 16% para las grandes fortunas, de modo que no pagando absolutamente nada el 91% de la población, el 9% ha pagado más estas grandes fortunas y se ha conseguido recaudar 15 millones de euros más que en años anteriores. También en materia de fraude fiscal se aumentó la partida de 3.000 euros hasta 560.000 en el 2018, una parte destinada para medios técnicos y otra para contratación de personal técnico a través de Tracasa. Gracias a esta contratación se ha conseguido recaudar 12 millones de euros más de los 1,6 que se recaudaban con anterioridad. También hicimos que la lista de morosos que se publica anualmente, que en el Estado es a partir de 1 millón de euros de deudores de Hacienda, aquí será a partir de 120.000 euros. Y esto nos ha permitido conocer que grandes empresarios declarados como tal en años anteriores ahora resulta que son personas morosas que, curiosamente, más de 90 millones de euros de lo que nos ha ingresado Hacienda proviene de ese IRPF que se quitó de las nóminas de los trabajadores que nos ingresó. Y por último, hemos introducido medidas de auxilio fiscal para esas rentas bajas, para que no sean embargadas y para que tengan un cierto margen de maniobra cuando no tienen con qué pagar. Arratsaldeon denoi, aurkezpen hau euskaraz egitea gustatuko litzaidake lurralde honetako kultur ondarea baita. Baina dakizun bezala katalan naiz eta gaur egun esan nahi dudana euskaraz adieraztea ezinezkoa egiten zait. Ello no impide que pida disculpas a todos los alumnos de la sala y que, como casi siempre veis, como un presunto respeto a la audiencia, nos dirigimos finalmente en castellano. Espero que en no mucho tiempo la práctica del euskera sea habitual y que, como sucede por suerte en Cataluña, el bilingüismo sea generalizado también en Navarra. Bueno, pues tengo que hablar de algunas de las cosas que han salido aquí, pero prefiero seguir el orden porque el tiempo es muy limitado, aunque voy a coincidir en algunas cosas. El PIB de Navarra ha crecido del año 2003 hasta el 2018 un 54%. O sea, más o menos en 15 años ha crecido un 54%. Desde los 13.000 millones hasta los 21.000. Pero el PIB se descompone básicamente en dos tipos de rentas. Las rentas de trabajo, que han crecido solamente un 37%, y el excedente bruto de explotación, que podríamos interpretar como las rentas del capital, que han crecido un 73% en este mismo periodo de 15 años. Quiere decir que sí, el PIB crece, pero cuando descompones entre quién se ve favorecido por ese crecimiento, pueden ser rentas de trabajo o rentas del capital. Esta ha sido la distribución del crecimiento del PIB. El IRPF, que es el impuesto que pagan las clases trabajadoras, básicamente, antes era un 30% de los ingresos tributarios en la Hacienda Navarra y ahora son un 38%. Pero si miramos IRPF masiva, que es lo que al final con lo que te sobra vas a gastar y vas a consumir, y normalmente los trabajadores consumen casi todo lo que les sobra después de pagar el IRPF, por tanto es ahí donde tributan con el IVA, la proporción de ingresos tributarios ha pasado del 62% al 72% en 15 años. Es decir, casi toda la recaudación proviene hoy de IRPF e IVA, es decir, de las rentas de los trabajadores, que por cierto han crecido menos de lo que han crecido las rentas del capital.
Entre tanto, el impuesto de sociedades ha pasado a ser de un 12% al 16,2% en 2007. Es decir, en el 2007 era el 16,2% de la recaudación. Hoy es el 5,5%. Y lamento decir que en el último año la recaudación del impuesto de sociedades ha pasado de 250 millones a 190. La recaudación del impuesto de sociedades, como el dato, salvo que esté equivocado, cuentas de Navarra, ha disminuido. Eso pese a una reforma fiscal que pretendidamente quería aumentar la recaudación precisamente en ese impuesto. Por eso creo que hay un error de concepto, que ya expliqué en alguna ocasión y es la cuestión clave. Nos peleamos por el tipo impositivo. Las empresas se mean en el tipo impositivo. Lo que hacen es birlarnos la base imponible, la cifra sobre la que aplican el tipo impositivo. Y luego lo de las deducciones y todo eso también funciona, pero fundamentalmente en un mundo que se ha globalizado, lo que está pasando es que los beneficios se marchan antes de presentar la declaración. Se llama Base Erosion and Profit Shifting, y hay un plan en Europa que se llama Plan BEPS, que no sirve para nada, porque además los acuerdos en materia tributaria a nivel europeo se tienen que alcanzar por unanimidad entre 28 países donde hay gobiernos de derechas, de izquierdas, de gobiernos de ultramarinos, gobiernos de todo color. Y por tanto, como siempre hay unas elecciones pendientes en cada uno de esos países, no se va a alcanzar nunca. Por eso creo que lo que tiene que hacer en Navarra, haciendo uso de su foralidad, y además si lo establece el artículo 56 de la Ley de Transferencia del Fuero, me he equivocado, perdón, luego lo diré del artículo 56, pero lo que hay que hacer es plantear una batalla en términos de impuestos de sociedades, incluso planteando una reformulación del impuesto. Obviamente el Tribunal Constitucional lo va a tumbar, obviamente, pero yo creo que esta legislatura, si se vuelve al gobierno del cambio, tiene que plantear esa batalla. Muchas batallas no se hacen tanto por ganarlas, se hacen porque plantearlas solamente es necesario. Quizá a la vista de lo que ocurre aquí en Navarra, mucha más gente va a despertar y nos sumaremos más gente a discutir cómo el impuesto de sociedades puede seguir siendo un impuesto que baja su recaudación y esa recaudación tan necesaria para el estado de bienestar recae sobre los hombros al final de las clases trabajadoras o de las clases, digamos, medias que con su trabajo se están comiendo toda la fiscalidad. Creo que ese es el gran objetivo que debería plantearse este gobierno, como digo, aunque sea conflictuando. Arratsaldeon, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, como ya han comentado mis compañeros, agradeceros la invitación en nombre de Izquierda Esquerra y sobre todo felicitaros por haber seguido manteniendo durante estos 4 años la movilización y la actividad en la calle fundamental para que tras esta legislatura de cambio no nos volvamos demasiado en la institución. Esta legislatura yo creo que podríamos decir que en Navarra hemos hecho un cambio de modelo fiscal. Tras la llegada del tripartito a la aprobación del acuerdo programático y a la constitución del nuevo gobierno, la Hacienda Foral contaba en Navarra con una tesorería negativa. Tras años de gobierno de UPN-PSN, durante la última legislatura del año 2009 al año 2015, en Navarra se dilapidó 1.200 euros de remanente que existía en la tesorería de la Hacienda Foral. Con este cambio de modelo fiscal que se implementa en Navarra, es evidente, desde Izquierda Esquerra lo valoramos de forma positiva, pero obviamente aspiramos a un modelo quizás a profundizar y un modelo quizás más transformador. Se ha posibilitado la expansión presupuestaria por un montante de 521 millones de euros. Se ha tocado por primera vez a las rentas altas, se ha tocado algo a las rentas medias, se ha tocado a las grandes empresas, a los altos patrimonios y a las rentas del capital. Con esta expansión presupuestaria se ha posibilitado que un 72% de estos 521 millones vayan a departamentos fundamentales como los de sanidad, educación, derechos sociales y desarrollo rural. Frente a esta propuesta del tripartito, hemos estado escuchando continuamente al Partido Socialista, a la Unión del Pueblo Navarro, y es una pena que no esté aquí el Partido Socialista para haberle preguntado cómo pretendían mantener los servicios públicos que ellos aspiraban a mejorar y aumentar la inversión con unas continuas propuestas de bajadas indiscriminadas y masivas de impuestos que el propio consejero Aramburu llegó a cuantificar en el Parlamento Foral unas pérdidas de 300 millones de euros al año. Insisto, el cambio de modelo fiscal que se inicia en Navarra es positivo, pero hay que ir más allá. Cuando hablamos de la progresividad fiscal, de Izquierda Esquerra no exigimos la progresividad fiscal ni aspiramos ni concebimos la progresividad fiscal como una cuestión revolucionaria y transformadora, ni mucho menos, porque es una cuestión constitucional. El propio artículo 31 de la Constitución habla de la necesidad de una progresividad fiscal.
Aquí, de cara a la próxima legislatura, que desde Izquierda Esquerra estamos plenamente convencidas y convencidos de que vamos a reeditar el acuerdo cuatripartito y que esperamos que incremente nuestro peso, una de nuestras propuestas fiscales es la reforma total del impuesto de sociedades. Es evidente que desde el inicio de la crisis se ha ido facilitando, se ha ido ayudando a las empresas en torno a ese mantra de la recuperación económica de forma simultánea a dar ayuda a las clases trabajadoras. En Navarra, por poner un ejemplo, en el 2007 el impuesto de sociedades representaba el 55% del IRPF. El IRPF, como bien sabéis todas, es el impuesto que pagamos el conjunto de trabajadores y trabajadoras. Ahora, en el año 2019, el IRPF, el impuesto de sociedades, representa un 20% solo de la recaudación por impuesto de IRPF. Otra de las propuestas fundamentales que creemos que es necesario desde Izquierda Esquerra implementar la próxima legislatura es la reducción de 20 a 5 años del periodo de compensación de resultados negativos de las empresas. Esto es una cuestión que es materia foral y se puede implementar de un día para otro. Es imperdonable, entre comillas, que las grandes empresas que facturan más de 10 millones al año, en Navarra tengan unos tipos impositivos efectivos de en torno al 10-15% de los beneficios. Creemos también que contra el fraude fiscal es imprescindible dotar de más recursos a la Hacienda Foral. Creemos que es necesario duplicar la plantilla de inspectores de Hacienda y creemos que hace falta en Navarra una OPE de en torno a 50 plazas. Venga, perfecto. Por empezar por el final, es evidente que el principal problema que tiene la Hacienda Navarra en cuanto a la lucha contra el fraude fiscal es la falta de recursos. A día de hoy en Navarra la plantilla de inspectores fiscales es exigua, es imposible convertir de forma efectiva el fraude fiscal con una plantilla como la actual. Como ya he comentado, desde Izquierda Esquerra creemos que es fundamental el duplicar la plantilla, cuanto menos calculamos que hace falta en torno a poder empezar a realizar un trabajo efectivo contra la lucha contra el fraude fiscal. Es cuanto menos necesario el crear una OPE, una oferta pública de empleo de por lo menos 50 plazas de inspectoras fiscales. En cuanto a la primera pregunta, el IRPF de las madres, es evidente que es un tema que ha suscitado mucha polémica, pero es evidente también que es inconcebible desde una postura coherente y responsable que quienes realmente impusieron esa reforma, quienes realmente fueran los causantes de esa circunstancia, sean ahora el adalid de la defensa de esas personas, que es perfectamente entendible su reclamación y su preocupación, pero no es concebible en lo ético-político que quienes realmente hayan impuesto esa reforma sean ahora los que salgan a las calles y expolien a unas personas que se puede concebir, se puede en todo momento comprender su preocupación personal, pero que no es eso, que no es comprensible que quienes realmente sean los causantes de esa vicisitud sean los que intentaron salir a defender esta casuística. Bueno, pues coincido con Carlos en que, claro, siempre es conveniente aumentar la plantilla de Hacienda y de inspección. Digamos que los ratios que tiene Navarra y el Estado español en número de inspectores por habitante son mucho más bajos que la media de la Unión Europea, pero yo insisto en mi tema. El problema básico de la falta de recaudación fiscal está en el impuesto de sociedades, es clamoroso, es evidente, solo hay que ver los datos. Por tanto, no cerremos los ojos, ahí está el gran problema y, por tanto, si se pone una nueva plantilla, se aumenta la plantilla, por favor se dediquen al impuesto de sociedades. Así todo no lo van a pescar. ¿Por qué? Porque la erosión de la base imponible se hace de un modo muy sencillo a través de una factura absolutamente legal que te viene desde otro país por servicios de royalties, servicios de asesoramiento, servicios de consultoría, servicios de sede y de esa manera las multinacionales un par de meses antes de acabar el año te dicen ¿qué beneficio vas a tener? Unos 8 millones de euros y desde Holanda te llegan 2 facturas por 7 millones y medio, con lo cual te queda medio millón al que le puedes aplicar el tipo que te dé la santa gana porque vas a cobrar solamente sobre medio millón. Por mucho que tú digas hay un tope mínimo del 13%, es igual, pues pagará el 13 o el 14 o el 28 o el 48 si es que se va a reír, porque ahí está el gran problema. Entonces, desde luego, el objetivo número 1 de la inspección fiscal para la lucha contra el fraude está en el impuesto de sociedades y está en las empresas, especialmente
cada vez más en las multinacionales. Al final los trabajadores tienen sus retribuciones muy cogidas porque viene la declaración. Ahí no hace falta hacer demasiados esfuerzos. Respecto de lo del IRPF de las madres, coincido con Carlos también, absolutamente. Creo que, cuando decía, pregunta Javier si esto era un infierno para las clases trabajadoras, sí que lo es, o lo va a seguir siendo, porque la recaudación proviene básicamente o de rentas de trabajo o de rentas de capital. Si no viene de rentas de capital, vendrá de rentas de trabajo. Podéis llamarle el impuesto al que os dé la mano, porque si no lo tenéis por un lado, lo tendréis por tasas municipales, lo tendréis por donde sea, porque el estado de bienestar tiene que sostenerse. Por cierto, hay un impuesto que a mí me avergüenza, ha aumentado de 1 millón a 2 millones, no es mucha cantidad, pero es el impuesto sobre el juego. Creo que vamos a tener un problema grave, una epidemia con el tema de la ludopatía. Por supuesto, yo prohibiría todo tipo de anuncios sobre el juego y, si no, lo que haría por lo menos para sentirme menos culpable es que toda la recaudación de ese impuesto se destine íntegramente o a la lucha contra la ludopatía o por lo menos al Departamento de Salud. Bueno, en cuanto a lo que se ha venido diciendo de que se ha ido implementando el IRPF, ya ha dicho al principio de la exposición que es cierto que pese a las medidas de progresividad se sigue recaudando más del impuesto de la renta frente al impuesto del capital, del impuesto de la sucesión, del impuesto de sociedades, y los datos hablan por sí mismos. Hay más de 145.000 declarantes que han pagado menos, otros han pagado igual, pero por no tocar precisamente esas rentas del capital, los que más tienen, por no haber querido ser más valientes, y nosotros decíamos que sí que había margen para apretar más en el impuesto de sociedades, lo cierto es que las rentas que más perjudicadas han visto han sido esas entre 30.000 y 45.000 euros. Ahí es donde creemos que esto se tiene que ir revirtiendo, y de ahí las últimas medidas a las que antes me he referido sobre los rendimientos del trabajo y sobre los rendimientos el incremento de las deducciones por hijo. En cuanto a lo que se ha venido a decir, la reclamación que hacía la oposición con la devolución del IRPF, nosotras preveíamos una medida que es más equitativa, que atiende a la necesidad de dar más a quien más lo necesita y no, como otros planteaban, de devolver el IRPF a todas aquellas personas que en su día habían tenido la suerte de poder hacer la declaración de la renta por tener un trabajo, y no así las que estaban paradas o las que tenían ingresos bajos. Y en este sentido, de ahí que incluyéramos la medida donde se atendía al nivel de renta, y hemos incrementado los que, por poner un ejemplo, hasta las rentas de 20.000, quienes hasta entonces cobraban 433, en 600 euros, y así progresivamente iba aumentando en función del número de hijos y en función del nivel de renta hasta 30.000, no así para las restantes. Y con esta medida lo que se ha garantizado ha sido ni más ni menos que aquellas personas que no han podido obtener la devolución del IRPF, sí que con esta ayuda durante 4 años podrían ver compensada esa devolución, que eso no se les hace ahora, pero durante 20 años más, porque según la propia ley, hasta que el hijo o hija no tiene una vida económica independiente, va a seguir cobrando. Si en 4 años ha visto compensado este derecho, luego va a poder seguir beneficiándose de esta ayuda, que consideramos más equitativa. En cuanto a la lucha contra el fraude fiscal, hemos insistido mucho en la necesidad de invertir en este tema, porque 1 euro que se invierte son 40 euros que se recaudan. Las OPEs este año han sido muy lentas, 3 años ha durado la OPE y ni siquiera se han cubierto todas las plazas, no se consigue cubrir todas las vacantes por jubilaciones, y por ello que introdujéramos el aumento de la partida para contratar personal técnico. Se contrataron 7 personas, por los que, como había dicho, se han recaudado 12 millones de euros más, pero todavía existe para ejecutar en este 2019 una nueva partida que no se ha ejecutado y que decimos que sería también para el mismo fin, y que esperemos que se ejecute y estaremos vigilantes. Bien, en relación a... Bueno, yo insisto, yo creo que tenemos que valorar lo que se ha hecho, porque da la sensación de que hemos hecho poco, y es cierto que podemos haber hecho más. Pero la alternativa que vamos a tener delante ya la hemos visto estos 4 años, ya la hemos visto que están prometiendo, si algunos consiguen darle la vuelta a la mayoría de estos momentos, a la alianza política que tenemos en estos momentos, que va a ser desmontar toda la reforma fiscal del año 2015. Yo creo que eso hay que valorarlo en sus términos. Aquí se han hecho ya algunos apuntes, no voy a repetir. Y en relación al IRPF, yo creo que también las previsiones que se hicieron, a quién ha afectado la subida del IRPF y a quién, digamos, se le ha dado el palo, que tanto está hablando de la derecha, y esa reforma sanguinaria y, vamos, poco menos que criminal. Bueno, pues yo creo que se hizo una proyección, pero luego la realidad, los datos lo han confirmado.
el 28% de los contribuyentes, han visto reducida su aportación respecto de lo que pagaban en el año 2015. Aproximadamente el 34% de las personas que declaraban, de los declarantes, están en una situación prácticamente igual. Ha habido algunas rentas que han tenido que pagar 35 euros más al año, 40 euros más al año, 60 euros más al año, pero estamos hablando ya del 62% que ha visto o mejorado su situación respecto a lo que pagaba o se ha quedado en la misma situación. Y solo ha sido el 38% en rentas superiores a bases imponibles mayores de 30.000 euros, estamos hablando de bases imponibles, no solo de lo que significa un salario, pero bueno, en todo caso, hablarlo porque es importante. Y respecto a lo del fraude fiscal, pues efectivamente, yo creo que estamos en niveles, no conseguimos arrancar. Se han hecho esos estudios que existen en que la economía de las subvenciones sería entre el 15 y el 20% del PIB, estaríamos hablando entre 300 y aproximadamente 500 millones de euros que podríamos ahí recaudar en base a todo eso. Estamos en torno a los 140 millones, no arrancamos y yo creo que también, bueno, pues habrá que analizar por qué no somos capaces de arrancar, pero desde luego yo creo que hay que tomar medidas en ese sentido y la lucha contra el fraude fiscal tiene que ser una prioridad. Pero necesitamos saber dónde hay que incidir, porque en cierta medida yo creo que falta planificación por desconocimiento de a dónde dirigir los efectivos y todos los instrumentos que tiene en este momento la Hacienda de Navarra. Pues tal y como ha comentado Adolfo, el pretendido infierno fiscal que nos ha atareado durante 4 años con PM por el texto de una parte popular pues, se ha desmentido y se ha desmentido con el tiempo, sobre todo más allá de que cuando se aplicó la reforma fiscal en el año 2015 ya se hacía una previsión y una proyección de lo que significaba trasladar las deducciones que podían aplicarse los contribuyentes, aquellos por bienes familiares, por bienes personales, por trabajo, de la base imponible, lo que significaba trasladarlas a la cuota, a la deducción en cuota. Esto es lo que nosotros consideramos y vendíamos a la sociedad, o por lo menos trasladábamos la idea de un sistema infinitamente más justo y progresivo. Estaba también sustentado por un estudio que hacía la propia Hacienda Foral y que años más tarde concretamente, determinado dato sociométrico que aparece, y como bien indicaba Adolfo, nos daba ya un dato real, no una proyección, que el 62% de las rentas terminaban pagando lo mismo o menos que lo que estaban pagando con el sistema anterior. Esas rentas, como indicaba también Adolfo, que además eran las que menores bases imponibles tenían. El infierno fiscal quedaba completamente desmontado, pero de la misma manera que yo creo que desmontaban la misma demagogia que usaban con las exenciones, con las prestaciones de maternidad. Yo creo que nos tenemos que remontar también a una época y a unas condiciones, unas circunstancias que llevan al gobierno de entonces a suprimir, y además con la voluntad expresa y así reflejada en la ley de reforma del IRPF del año 2001, si no, en la que expresamente se declaraba la voluntad por suprimir esa exención, y son los mismos los que hoy en día piden esa recuperación, pero además quieren una exoneración, algo tributado con un efecto retroactivo que, desde luego, y hay expertos mayores de yo, pero así nos lo indicaban desde el punto de vista del derecho tributario, generaban más que dudas serios conflictos de gestión. Por otro lado, también era una exoneración, una tributación la que planteaban que va completamente a la contra de lo que nosotros defendíamos cuando me refería antes de trasladar las reducciones de la base imponible a las deducciones en cuota. ¿Por qué? Porque esa exoneración de las tributaciones por maternidad se la podía plantear perfectamente la persona que tenía una renta de 10.000 euros que la persona que tenía una renta de 100.000 euros. Eso es justo, desde el punto de vista de la ética fiscal, de la justicia fiscal, del equilibrio que debe haber entre contribuyentes, eso es justo. Entendemos completamente que no, y por eso bien ha indicado Laura cuál fue la medida que se estableció en la última legislatura para solventar de alguna manera también ese agravio que podía haber entre territorios
final no nos hemos puesto de acuerdo en cómo implementar las propuestas que aparecían en ese estudio, pero bueno, nosotros para la próxima legislatura vamos a plantear la creación de un banco público en Navarra como un instrumento principal de apoyo a la creación de nuevas empresas, inversiones en sectores industriales estratégicos, y para ello lo que proponemos es articular un plan estratégico de implantación de ese banco público en Navarra en 2 fases. Somos conscientes de que aquí también surgen esas diferencias, pero nosotros en la primera fase propondríamos la creación de un Instituto Navarro de Finanzas que tenga y que actúe en 3 tipos de actividades: avales en la financiación empresarial, operaciones de capital riesgo de préstamos participativos y, complementariamente de forma puntual, operaciones especiales de crédito. Y una segunda fase en la que se transformaría ese instituto en un banco público navarro con ficha bancaria y formando parte del sistema bancario del Banco Central Europeo. Y desde luego el objetivo fundamental de la transformación del Instituto Navarro de Finanzas en banco público serían 2: el acceso abierto a la captación de capitales y el acceso directo a la financiación del Banco Central Europeo, que permite, desde luego, en estos momentos, unos tipos de interés ridículos que permitirían impulsar esas prácticas. Desde luego, nosotros creemos que este puede ser un planteamiento en el que nos pongamos de acuerdo y un planteamiento en el que tengamos claro cuál es el objetivo, que es crear un banco público de Navarra. Y desde luego sabemos que cuesta tiempo, no es nada fácil obtener una ficha bancaria, no va a ser nada fácil por el procedimiento complejo, porque al final es una autorización del Banco Central Europeo que precisa de un informe positivo del gobierno del Estado, del gobierno de Madrid, con todos los inconvenientes que eso genera, pero desde luego no vamos a renunciar a la creación de este instrumento de banca pública, y creemos que hay que ponerlo en el primero, en las primeras actuaciones, porque como digo, si es largo y hay que empezar a hacer estudios, hay que justificar, hay un montón. O sea, la creación de un banco público no es desde luego la obtención de una licencia municipal de una actividad, por muy complejo que sea, esto es elevado a la enésima potencia. Pero bueno, en todo caso, nuestra apuesta está por crear finalmente este banco público navarro. Bueno, nosotros lamentamos que tengamos que hablar a futuro de la banca pública y no de la oportunidad perdida que hemos tenido en esta legislatura de llevar a cabo una banca pública. Yo creo que hay que decir por qué no se ha hecho esa banca pública, y es que Pedro Abay no quería hacer esa banca pública, pese a que en el acuerdo programático se establecía en la elaboración de su estudio, que luego hemos entendido que muchas de las cuestiones que establecían cómo se estudiaran a acuerdo programático porque no existía voluntad futura de llevarlo a cabo, y la banca pública ha sido el ejemplo paradigmático de esta falta de voluntad, pese a que sí existen competencias para ello, según el artículo 56 de la ley Oracna, y pese que en un primer estudio que se realizó, bueno, que se hizo una adjudicación con un pliego de condiciones que ya precondicionaba los términos en los que se iba a llevar a cabo ese estudio, y que como tal iba a declarar inviable, como después vimos, y que se echó atrás, tal y como pidió también el propio Parlamento Social. Hubo un segundo estudio donde se ampliaron los puntos de vista, donde se incluyó la visión de académicos, de gente, de entidades no relacionadas exclusivamente con la banca privada, sin intereses de parte, y con otros agentes sociales como sindicatos, ATAC, entre otros. Nosotras sí que, bueno, pese a todo también no damos por buenos estudios en la medida en que existía un peso mayoritario de los intereses de entidades privadas. Creemos que sí es posible una banca pública, que existe una clara tendencia al oligopolio en Navarra, donde el 89% de las entidades financieras del negocio bancario está concentrado en 5 entidades y solo una tiene su sede fiscal aquí en Navarra, que la propia entidad bancaria europea dice que de las 48 entidades más fuertes, 2 son bancas públicas, y tenemos ahí la fundación de la Caja Navarra, con el patronato bajo el gobierno foral, con cerca de 200 millones de euros que podría servir de partida para la creación de esa banca pública. Los estudios que se han realizado vienen a decir que con 18 millones de capital inicial ya sería suficiente para empezar a andar. También propusimos que Sodena se transformase en una banca pública, pero se votó en contra por parte de Abay en esta resolución del último debate del Estado de Comunidad, y Podemos se salió de la votación. Creemos que la medida en que, tal y como ha estudiado el Parlamento Social, donde hemos pagado cerca de 100 millones de euros en sobrecostes por intereses abusivos, solo en esta legislatura esos 100 millones de euros, por ejemplo, nos podríamos ahorrar si tuviéramos una relación directa con el Banco Central Europeo y que se nos prestara al 0% sin intermediarios y sin intereses lucrativos de la banca privada por medio. Creemos que la banca pública
que además debería ser ética y orientada a lo social, es posible en los términos que luego explicará seguramente Joan Bosch, y que venía a defender a TAC y que así lo trasladamos también en el Parlamento, básicamente obligando estatutariamente a que sus beneficios se destinen a reforzar el estado de bienestar, que se establezca una reserva para que anticiparnos a los vaivenes del sistema financiero, otra parte con los dividendos de posibles accionistas, pero sobre todo que esta banca pública gestionara lo que es el núcleo central de todo lo que es la recaudación, pagos de salarios públicos, depósitos, etc. Y sobre todo que impulsara un tejido productivo navarro también que estuviera protegido frente a los chantajes de deslocalización de las transnacionales y que no se rija exclusivamente por intereses privados, sino por intereses y criterios sociales, y que ofreciera crédito a todas las personas navarras. Bueno, la verdad que me ha pisado el 97%, porque supongo que habrá conocido también el documento que tenía preparado ATAC. Muchos de vosotros sabéis que yo formo parte de ATAC. Podría ser un Berchamán, podría ser una Sodena reforzada, se le puede llamar, podría ser un Instituto Navarro de Finanzas, podría ser otra serie de experiencias de las que podemos además ojear alrededor. Tenemos creo que el ejemplo más claro es el Instituto Catalán de Finanzas, que junto a 90 bancos más a nivel europeo, la Asociación de Bancos Públicos, que además creo que es una de las mejores experiencias en las que nos podemos fijar y mirar y saber para qué queremos un banco público, una banca pública. Nosotros, desde luego, sí que consideramos que la desaparición de Caja Navarra o la ausencia de una entidad afincada al territorio y arraigada al territorio en el momento de la crisis, que más podía hacer falta esa cercanía de la financiación y esa facilidad que te da el hecho, por un lado, de que sea pública y otra, que esté localizada en el territorio, fue una carencia importante tanto para individuos como para empresas. Pero en el momento de la crisis económica, lo que también se echa en marcha es una financiación, sobre todo para aquello que pueda generar tejido productivo, aquello que pueda ser interesante para avanzar económicamente. ¿Compartimos la creación de una banca pública? Sí, sin lugar a dudas. Iván Valladolid tendrá muchas virtudes y muchos defectos, pero apuesta por una banca pública. Ahora, las velocidades las respetan. Y el Banco Central Europeo y el Banco de España, y eso lo tenemos que reconocer todos, al gobierno de Navarra mañana no le va a dar una licencia bancaria para una banca minorista, no se lo va a dar. Y el año que viene tampoco, y dentro de 5 años tampoco. Y eso es algo que yo creo que en honestidad política tenemos que reconocer y no dar falsas esperanzas y falsas expectativas a nadie. La definición de banca pública que defendemos, lo llevo aquí, y es aquel destinado al emprendimiento, a la internacionalización. Le damos especial importancia, y así lo refleja el programa electoral que hemos presentado esta tarde, por cierto, a la financiación de entidades locales, a la financiación de aquellos proyectos que puedan ser interesantes de cara a un desarrollo no solo económico, sino social del territorio. Queremos una banca aplicada al territorio, pero que sobre todo genere también ese desarrollo social del territorio. El desarrollo social o el desarrollo económico, que consideramos que también es las dos caras de una misma moneda, creemos que debe ser el objetivo fundacional y fundamental de esa banca pública. ¿En qué formato? Pues probablemente empezando por el Instituto Navarro de Finanzas, que es lo que sí tiene competencia el gobierno de Navarra para hacerlo mañana. Capitalizarlo. Nos decían entonces hace unos meses que hacían falta 18 millones de euros para poder generar una mínima base para hacer una banca pública. Podría absorber Sodena, podría recibir los fondos BEI de Europa para poder gestionarlos. Tendrá una serie de objetivos muy concretos, pero la banca minorista hoy por hoy, decir lo contrario es engañar. Bueno, cuanto a las preguntas, empezará Joan, empezará su. UPN, y claro, cuando estás en los lados de la mesa es muy fácil llegar a acuerdos, aunque le cueste dinero al erario público, como pasó con los famosos swaps. Bueno, respecto a las preguntas que me han hecho, muy corto. ¿Se puede repetir lo de la CAN? Claro que se puede repetir. Se puede repetir todos los días. Y de hecho, hay muchos bancos en Europa todavía que están temblando. Y además os digo una cosa, no salgáis ahora corriendo, pero el Fondo de Garantía de Depósitos es el concepto de las 3 mentiras. Ni hay un fondo, ni hay garantía, ni hay depósitos. De paso, aprovecharía para decirle a los políticos, a todos ellos, que cuiden mucho cuando utilizan la palabra garantizar. Garantizar es una palabra muy seria. Garantizar es garantizar. Garantizar no es voy a intentar con todas mis fuerzas. No, garantizar es que te aseguro
que no puede ocurrir nada que lo impida si yo gobierno que esto ocurra. Y eso la gente dice muy fácilmente garantizar. A mí me irrita. Y lo digo no solamente a los otros partidos, sino también a Podemos, en la medida que a mí me preguntan. Digo, ¿vas a garantizar? ¿Significa que te dejas que te corten los dos pies si luego no se cumple? Pues cuidado con el logro de garantía. El fondo de garantía de puestos no hay dinero suficiente en absoluto para que os vayáis a buscar ahora el dinero que tenéis en la cuenta bancaria. De hecho, si pensáis un poco en modo desconfío, cuando estalló la crisis bancaria, el límite estaba en 30.000 euros por cuenta, me parece. Y entonces estalla la crisis bancaria y esa misma mañana sale Zapatero diciendo que suben el límite a 100.000 euros por cuenta. Quiere decir que esa noche hubo unos gremlins buenos que fueron a todas las cuentas a poner 70.000 euros más para que si los ibais a recoger al día siguiente estuvieran. Es un efecto anuncio, es solamente decir, no vayáis, porque si no dice que sube la cifra, los que tenían 36 iban a ir a sacar 6.000. Y claro, no querían sacar, así que claro que puede ocurrir, para eso hace falta controles, y creo que los controles se pueden hacer igual de bien desde la banca pública que desde la banca privada, o probablemente mejor. Luego hablaré de la Cámara de Cómputos, a la que le atribuiría un montón de responsabilidades nuevas y le atribuiría Bueno, creo que la desaparición de la CAR tiene más que ver con formas fraudulentas de funcionamiento, más allá de lo que hayan resuelto los tribunales, que con la ausencia de mecanismos de control, que es lo que creo que debería centrarse la banca pública, que debería en todo caso no solo tener una representación gubernamental, sea el consejero de Hacienda, la presidencia de la Cámara de Cómputos, sino también una presencia de los agentes sociales, sindicales y una fiscalización constante por parte de la sociedad, y que también sus miembros realmente creyeran en la defensa de lo público y que se accediera, ¿por qué no?, por los principios de mérito y capacidad. Creemos que el banco de inversión que se ha planteado sería insuficiente. Para ello se podría empezar por reestructurar Sodena, que ya se ha insistido durante esta legislatura, no solo reestructurar en cuanto a su composición, sino también modificar las formas de funcionamiento, porque lo cierto es que, como declaró una de las gestoras en la comisión parlamentaria, eran los bancos quienes determinaban las condiciones de la posterior adjudicación de esos avales. Por lo tanto, los bancos que no asumían ningún tipo de riesgo, porque siempre iban a estar avalados con dinero público, mientras que a cualquier prestamista no le dan un préstamo si no le garantizan que lo vaya a pagar. En este caso, como era el gobierno de Navarra quien avalaba, pues nos hemos encontrado con que se han perdido ni más ni menos que 48 millones de euros en inversiones que ni atendían a criterios de responsabilidad social ni a medidas que repercutieran en el interés general. Creemos que esto es inadmisible y que, en todo caso, pues, el desarrollo de la banca pública, los controles deberían estar claros y, sobre todo, que esté compuesta por personas que crean en la defensa de lo público, en el interés general, y que, por supuesto, que atienda también a estos intereses de la ciudadanía y no a los intereses meramente lucrativos y mercantilistas. Bien, yo quiero decir que yo estoy completamente de acuerdo con lo que se plantea de la banca pública, pero en todo caso, y además el programa electoral tenemos blanco sobre negro, la defensa de ese sistema financiero público, que además no tenga carácter subsidiario respecto del sector privado y que además tampoco sirve para cubrir los déficits que se producen en el ámbito privado. Dicho esto, entiendo que no es absolutamente incompatible la posibilidad de conseguir ese Instituto Navarro de Finanzas que planteamos, y que mientras consigue estabilidad, mientras consigue credibilidad, hay que iniciar a la vez, y ese es el planteamiento que nosotros pusimos sobre la mesa, y desgraciadamente no hubo consenso porque unos entendían que no era el camino ese, que había que iniciar otro camino, y otros, en este caso los que están a mi izquierda, entendían que o desde el minuto 1 ficha bancaria, intermediación en el crédito y apuesta por lo que sería un banco público con todas sus consecuencias que nosotros defendemos, o no había ninguna otra posibilidad. Y ahí nos atascamos, vamos a decirlo todo, nos atascamos, y la responsabilidad evidentemente yo creo que es de todos, porque el planteamiento que hubo fue o todo o nada. Y desde todo o nada, en una situación en la que hemos contado con bloqueo político en muchos temas, pues nos encontramos en un bloqueo político. Yo creo que eso es importante decirlo. Por lo tanto, no es incompatible, es posible esa doble fase, es posible un Instituto Navarro de Crédito e
e iniciar a la vez la tramitación de un banco público o la transformación de ese Instituto Navarro de Crédito en un banco público, y desde luego, como digo, la pregunta ya nos conformamos, no. ¿Se puede repetir lo de Caja Navarra? Evidentemente que se puede repetir, ya se han dicho aquí argumentos que en la propia banca privada ha sucedido. Y había otra cuestión. Y yo quiero preguntar, porque estamos diciendo, no, nos queda la sensación de que mañana mismo vamos a conseguir la ficha bancaria. Evidentemente, si no lo iniciamos, nunca lo conseguiremos. Pero yo me pregunto, desde el año, por poner una fecha, desde el año 2014, ¿cuántos bancos públicos han abierto en el Estado español? ¿Cuántos? ¿Cuántas autorizaciones? ¿Cuántas administraciones? Y ha habido intentos, un intento, un acuerdo entre Podemos y el PSOE en Andalucía, y aquello terminó como Rosario la Lula. Hay intentos en Cataluña de transformar, y bueno, han dado pasos, pero tampoco lo han conseguido hasta el momento. Yo creo que, insisto, no es incompatible iniciar un camino y a la vez, paralelamente, intentar conseguir el máximo que va a ser el banco público. Sí, yo, aunque te lo da, yo creo una interpelación directa, realmente no lo sé. O sea, no sé las razones por las que te van a decir que no. Yo creo que tenemos la misma información que recibimos los 4 o los 5 en relación a las consultas que se habían efectuado tanto por parte del vicepresidente de Desarrollo Económico como por el consejero de Hacienda al Banco de España. En consultas preliminares, no formales, no efectuadas vía Gobierno de Navarra, pero sí en la que se consideraba harto complicado y harto difícil llegar a esa licencia de la banca minorista. Eso es lo que se nos dice, y lo que se nos dice además también es que preparar únicamente la documentación, el plan de negocio, el cambio de viabilidad de esa hipotética ficha bancaria que se pretende conseguir, solo eso ya costaría un año. O sea, estaríamos hoy, creo que por estas fechas de hace un año, entregándolo a la autoridad del Banco de España, y eso debería ser estudiado y según todas las referencias que nos hacía rechazada. Yo no lo sé, no soy ningún experto como lo eres tú, Joan, en este tema, pero me fío de quién es. Me dicen una cosa, de la misma manera que me fío de ti, en muchas otras, y sobre todo comparto en absoluto, o sea, absolutamente cuando dices que la forma de hacer política también es reclamar. Y en eso estoy completamente de acuerdo. Por eso también contesto a la pregunta la que decía, ¿el objetivo es un instituto navarro de finanzas? No. O para que lo haga, desde luego no lo es, si se quiere trasladar esa idea. Es el punto de partida. El punto de partida, porque consideramos que es además autoridad y competencia. Y además el punto de partida creo que para un proyecto mucho más solvente y mucho mejor gestionado que la Caja de Ahorros de Navarra, para lo que hay que tomar una determinación absoluta, y es que no haya mesas en las que se sienten políticos, porque yo mismo acabo de decir, no tengo mucha idea de esto. Y yo desde luego espero no tener que estar nunca en la gestión y en la mesa de dirección política de una Caja de Ahorros, porque una Caja de Ahorros se tiene que dedicar a velar por sus intereses, por su beneficio económico, que luego debe redundar al territorio en el que está afincado, y desde luego, por eso además decimos también, y lo digo, eso viene en el programa de Bilbao, en el que se ha presentado esta tarde, que debe tener una dirección exclusivamente profesional, sin interferencia política, y debe ser una caja, como son las estancas alemanas, como son las italianas, como aquellas que me refería, que nos parece además que son fórmulas de éxito, pero hay que empezar por lo real y luego hay que tirar vía política a conseguir aquel objetivo que consideramos. Esto es la teoría del arquero, que para llegar ahí hay que disparar ahí, perfecto. Pero yo no voy a decirle, no voy a generar la esperanza porque soy político y no me gusta nada. Vale, en este turno lo bueno de ser el último es que prácticamente ya está todo dicho, pero vaya, por resumirlo muy rápidamente. ¿Puede ocurrir lo mismo que ocurrió con Caja de Ahorros de Navarra? Por supuesto que puede ocurrir lo mismo, pero para eso lo que hace falta es, yo comparto lo que ha dicho Laura, una democratización de lo que es la fiscalización de ese banco público. Por supuesto, también hace falta un plan de negocio y un plan de negocio pegado a la realidad y sobre todo centrado en la economía real y la economía productiva de Navarra. Habéis comentado también, y creo que no ha contestado ninguno de los compañeros, el que no se haya podido materializar tiene que ver algo con la presión de la banca privada. Pues por supuesto, no nos engañemos, vivimos en un sistema capitalista en el que los intereses de clase están enfrentados y en el que la creación de una banca pública le va a restar cuota de mercado a la banca privada.
claro, eso es evidente que también ha tenido que ver, por supuesto, la presión de la banca privada, pero para eso lo que hace falta es mayorías, que el cuatripartito siga adelante, que el gobierno del cambio siga adelante, pero con una mayor mayoría o mayor peso de la izquierda más política dentro de lo que es el cuatripartito. Y luego también, la última pregunta, ¿os conformaréis con un banco de inversión o de crédito? Pues como punto de partida, ¿no? Nosotros tenemos muy claro nuestro programa electoral cuál es el modelo de banca pública que defendemos, pero de cara a la revalidación del cuatripartito habrá que ver qué mayorías hay y habrá que ver que dentro de esas mayorías, y poniéndonos ya como un objetivo claro y fundamental la materialización de una banca pública en Navarra, pues no quedará más remedio que las cuatro que estamos aquí representados y que nos aspiramos a volver a la revalidar el cambio, pues nos tendremos que sentar a negociar y a ver hasta dónde somos capaces de llegar, y para eso serán fundamentales las mayorías que construyáis el conjunto de la ciudadanía de Navarra con vuestro voto el próximo día 26. Bueno, pues seguimos con el tema y es el convenio económico y empiezas, Paula, 3 minutos. Bueno, explicar el número del convenio en 3 minutos y medio sí que es complicado, pero trataré de resumirlo a grandes rasgos para decir un poco, en primer lugar, cuál ha sido la defensa que hemos hecho nosotros del convenio, que lo consideramos como una herramienta de democratización de la economía que nos permite, en teoría, negociar de igual a igual con el Estado y, en ese sentido, pues, establecer determinadas condiciones en las que nosotros principalmente insistíamos en lo que es la aportación que Navarra hace al Estado en relación a la deuda del Estado. Luego me centraré más en el apartado siguiente de la deuda en esta cuestión, pero lo cierto es que de los cerca de 500 millones de euros que se aportan vía convenio al Estado, el 60% es para pagar una deuda estatal que se ha visto implementada como consecuencia de las políticas de desfiscalización, la corrupción, el rescate a la banca, el rescate a las amnistías fiscales, etc. Y aquí insistíamos nosotras, en primer lugar, en que se modificara el artículo 54.2c, que habla de la aportación que Navarra hace a todas las deudas, eliminando el término deudas para solo, una vez hecha una auditoría ciudadana de esa deuda, declarar que solo se pagará la parte legítima de esas deudas. Consideramos lo que nosotros llamábamos la vía Navarra, que era abrir a través del impago unilateral de la deuda ilegítima por parte de Navarra esta posibilidad también a otros territorios que no disponen de esta herramienta. Sin embargo, nos hemos encontrado con que no solo el pago a la monarquía, al ejército y otras tantas competencias estatales que Navarra aporta vía convenio nos sale muy barato en comparación con esta deuda, sino que además en los últimos años, tal y como constataron los estudios de los técnicos de la Hacienda Foral, hemos venido pagando entre 100 y 250 millones de euros de más de lo que nos correspondía. Y presionando al Estado, una presión un tanto no fruto de la voluntad política sino de la necesidad, por falta de liquidez, en un momento dado se deja de pagar 81 millones de euros, que en primer lugar el Estado nos quita por otra parte, pero la siguiente vez que dejamos de pagar ya se sienta a negociar por fin, porque la demora en esta negociación y en esta sentarse a negociar, ellos siempre ganaban. ¿Qué pasa con esos 215 millones de euros que finalmente se nos reconoce que hemos estado pagando de más? Nosotras insistimos en los presupuestos del año 2018 esperar hasta enero de 2019 a obtener una respuesta del Gobierno central para poder incluirlos dentro de esos presupuestos. El Gobierno central no se sienta, se aprueban esos presupuestos y qué curioso, unos días después de aprobar los presupuestos en diciembre se nos dice que efectivamente teníamos derecho a esos 215 millones que en años anteriores no se habían podido invertir en revertir los recortes, en gasto social. Y una vez que se nos reconoce esa devolución, nos dicen, bueno, pues ahora estos 215 millones solo los podéis destinar o a amortizar deuda o a lo que eufemísticamente se llama inversiones financieramente sostenibles. ¿Y qué es para la Ley de Estabilidad Presupuestaria inversiones financieramente sostenibles? Todo aquello que no vaya a generar más gastos. No se pueden construir escuelas porque eso va a requerir de la contratación de personal y por lo tanto va a generar más gastos. Las personas no somos sostenibles. Entonces nosotros lo que decíamos era, bueno, como mal menor aceptamos que esos 215 millones que el Gobierno de Guerrero destina en primer lugar a amortizar el préstamo con el Banco Santander, 102 millones de euros, con un gasto de cancelación de 11 millones de euros que abona sin rechistar, y los 113 millones de euros que nos quedaban pues, en esta ley foral de inversiones financieramente sostenibles y todo pues, relativo a pequeñas infraestructuras, cambios de calderas,
necesidades, sí, pero no era un gasto social en esas condiciones. Cuestión que creo que no se terminó de decir tal y como era, con esta cruda realidad a la sociedad, que le hubiera permitido movilizarse para enfrentarse y seguir presionando al Estado. El gobierno central nos dice que de esos 113 millones nada, que solo podemos invertir 35,5 millones de euros en base a que no hemos cumplido la regla de gasto, sin tener en cuenta que igual no se ha cumplido la regla de gasto porque previamente se nos está impidiendo destinar todo nuestro dinero y se nos ha secuestrado ese dinero. Se incumple la regla de gasto y qué curioso, una vez más, cuando todo el arco parlamentario, los que están a favor y los que están en contra del artículo 135 desde UPN, pasando por Podemos y Bildu, quedándonos solos los 4 votos de Orainbai, se acepta el chantaje de coger los 35,5 millones de euros y lo demás, pues ahí se queda. ¿Qué ha pasado? Que una vez disuelto el Parlamento con la convocatoria de elecciones, de pronto el Gobierno Central también nos dice que podíamos haber invertido los 113. Creemos que fue un error claudicar en esta cuestión. Creemos que cuando se está a punto de dar el brazo a torcer por parte del Gobierno Central, aquí el Parlamento, en defensa no solo de su soberanía democrática y de sus leyes, tenía que haber seguido presionando al Estado y que aquí los tiempos los controlan otros en la sombra y que al final, pues en nombre del autogobierno se ha claudicado y esto es así. Bueno, yo creo que necesitaría el vídeo para mí solo mucho rato, pero voy a adoptar los tiempos que han marcado. Es que me he quedado 4 cositas de la banca pública que quería decir, son muy rápidas. Le digo a Joaquín, el camino más largo empieza con un paso y muchas veces ese paso tiene que ser reclamado. Por eso, cuando dices que os han dicho que no, yo digo que es importante que digáis el por qué no. Es decir, que tú me has dicho ahora no lo sé, no me importa, que dices que no me no la sabes contestar. Que miréis de encontrar esa respuesta y que miréis de dársela a la gente, porque gente como yo que ha estado fuera de lo que es el Parlamento no la sabemos por qué no se puede. Ha dicho Adolfo que no se había podido por los de su izquierda. Me quito porque yo no estaba, ya entendía que... Sí. El planteamiento que hicimos nosotros. Sí, pero lo sé, pero como han sido los de tu izquierda y yo no estaba, yo quería solo hacerlo saber que yo no estaba. Y luego iba a deciros que a lo mejor, lo digo verdad, a lo mejor me convencéis. A mí no me parece mal a veces ir a lo posible antes que ir directamente al fin último al que quiero llegar. A veces conviene ser posibilista. Y esto creo que es importante tenerlo claro. Yo creo que en política tienes que elegir en qué batallas te metes, porque si al final te metes en todas, pero las pierdes todas, consigues muy poco. Probablemente en política tienes que elegir y a veces tienes que transaccionar y renunciar a cosas que tú querías. Supongo que esto funciona así, no lo sé, no he estado nunca, pero desde luego hay manera de ser, que a mí me toca también hacerlo con empresas. Y suelo decir, cuando doy cursos de negociación, que se aprende a negociar porque yo tuve hermanos. Y como tuve 5 hermanos, somos 6, aprendí a negociar desde muy pequeño, porque solo había 2 canales, solo había un televisor, y ¿tú qué quieres ver? Y luego, ¿qué tal? Sí, y con los platos ocurría lo mismo. Por tanto, no puedes querer llevarte siempre todo desde el principio, tal y como tú lo pretendías, porque a lo mejor lo que consigues es pelearte con tu hermano definitivamente y perder a tu hermano, o sea, perderlo como hermano. Bueno, dicho esto, que tenía que ver con lo anterior, yo no tenía demasiado discurso respecto del convenio, sí que, como no están aquí, pero me gustaría hacerles llegar un mensaje a los de Vox y de Ciudadanos, recordarles, cosa que vosotros sabéis mejor que yo, que el convenio proviene del mejoramiento del fuero y proviene de un derecho histórico que si quieren anularlo, yo lo aceptaría, como si quieren recuperar el Peñón de Gibraltar, porque el Peñón de Gibraltar también es fruto de un acuerdo, el Tratado de Utrecht, y por tanto igual deberían entonces en ningún momento darle a la independencia a Cataluña, porque proviene del abandono de una lucha de los Austrias que dejaron colgada a Cataluña a cambio del Peñón de Gibraltar. Por lo cual, cuando tú llegas a un acuerdo y lo firmas, en nombre de España, pues tendrás que comértelo con patatas. Y aquí había un reino, que yo digo, bueno, pues si deciden quitar el convenio, pues volvamos otra vez al reino, pasa que intentaría que fuera la República de Navarra, esto es un titular, ¿vale? Volviendo a la situación que había previa al acuerdo de la renuncia al reino de Navarra de aquel momento, ¿no? Ha habido varios intentos de eliminarlo, en 1977, en 1993 con la Gamazada y ahora Vox y Ciudadanos. Creo que hay que estar muy alerta y no se nos puede pasar ni un minuto que en Navarra Suma está, sin duda,
Ciudadanos, y en Navarra Suma tiene que estar Vox, porque ¿dónde está si no? O sea, creo que se va a presentar ahí con una candidatura, pero mucha gente que estaría en duda de votar a Vox puede que acabe votando a Navarra Suma por practicidad después de lo que pasó en las elecciones de hace un mes. Bueno, dicho esto, quiero de alguna manera sí celebrar la mejora de la negociación del convenio. Es decir, era una cosa que yo hace 4 años me planteaba, que no podía ser que no se pusiera sobre la mesa renegociar ese convenio, y mal que la ley de sostenibilidad presupuestaria y financiera es un corsé que te impide hacer con ese dinero lo que tú pretendas, por lo menos ese dinero ha venido hacia aquí, ya es un qué. Y ahora la cuestión sería enfrentarse, eso sí, creo que se va avanzando a Europa y al Banco Central y a la Comisión Europea y a la Troika y a los que nos hicieron firmar el Memorando de Entendimiento y nos hicieron firmar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera y cambiar la Constitución, y desde entonces somos prisioneros de la deuda, que esa es la cuestión clave. Vale, desde Izquierda a Esquerra creemos que en esta legislatura apostamos decimos en Apajes que se ha clarificado de forma transparente, con un estudio muy riguroso y transparente, lo que es el cálculo de la aportación de Navarra al Estado. Gracias a este estudio y a este cálculo de la aportación hemos conseguido ahorrar al año entre 100 y 150 millones de euros. Unos 100-150 millones de euros anuales que se pagaban de forma anual al Estado gracias, o mejor dicho, por la dejadez del gobierno de UPN que no se molestaba en recalcular ni estudiar ese cálculo y asumiendo como un mantra lo que se venía pagando. Desde Izquierda a Esquerra consideramos el convenio económico como una herramienta fundamental del autogobierno, que es fundamental para la realización de políticas sociales, y creemos fundamental su ejercicio de forma solidaria con el resto de regiones y naciones del Estado español constituidas hoy en comunidades. Como ha comentado Iván, frente a las propuestas recentralizadoras de la derecha, tanto Navarra Suma como Vox, es fundamental el defender el convenio navarro como un ejemplo serio, transparente y riguroso de colaboración de autonomía-Estado, y sobre todo es un gran ejemplo para caminar hacia la federalización del modelo de Estado y hacia la federalización fiscal que defendemos en Izquierda a Esquerra. También consideramos que el convenio, una política fiscal justa, progresiva, y el convenio económico transparente y riguroso son fundamentales para mantener y para financiar. El convenio económico es un instrumento financiero, es lo que es una herramienta que alimenta financieramente capacidades de autogobierno y de decisión. En esos términos hay que decirlo, y hay que decir también que el convenio económico tiene sus limitaciones, y es importante que seamos conscientes porque nos pondrán sobre el aviso de qué entendemos que hay que cambiar en el convenio económico. En primer lugar, la totalidad de la capacidad de decisión en materia de impuestos indirectos, que no olvidemos que es el impuesto que en estos momentos mayor capacidad de recaudación tiene y mayor aporta al sistema financiero, está en manos del Estado. Y Navarra se limita a copiar, pero a copiar literalmente lo que el Estado decide en materia de imposición indirecta. En hidrocarburos, en el impuesto sobre el valor añadido, etcétera, etcétera. En segundo lugar, hay limitaciones del destino del superávit, que ellas han planteado. El Estado pretendía inicialmente que todos los fondos provenientes y que se puedan producir como liquidación, en este caso el superávit famoso, fuera a pagar la deuda. Pero además entendemos otra limitación, que es que el modelo actual es insostenible a largo plazo. ¿Por qué? Porque es desequilibrado y asimétrico. Nosotros hemos hecho y vamos a hacer una serie de propuestas, las tenemos recogidas para la próxima legislatura. En primer lugar, hay que recuperar competencias, ya se han citado aquí algunas, pero creo que es importante repetirlas. Recuperar competencias en materia de imposición indirecta. Es muy difícil, porque alterar el mercado, porque tener un IVA aquí y tener otro IVA aquí con la misma transmisión, pero la idea de la unidad de mercado, de que todo el Estado, toda la Unión Europea es una unidad de mercado, bueno, pues tenemos que intentar ejercer también autogobierno aquí. Hay que romper la unilateralidad, es importante, porque la unilateralidad, el Estado certifica, y es siempre quien certifica las cifras que son las suyas, da por buenas sus propias cifras, y además le impone a Navarra la certificación de las cifras que aporta Navarra. Siempre el Estado es el que determina qué cifras son válidas. Y luego, desde luego, que no quede en manos del Estado negociar o no, como ha sucedido a lo largo de estos años, pues, por ejemplo, los quinquenios, las aportaciones de cada quinquenio. Mientras el Estado no tenga interés, mientras el Estado no se sienta presionado, mientras el Estado no quiera, en definitiva, no se modifica, y además se está
produciendo una actualización en función de los intereses de los ingresos del Estado. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? El índice de imputación, en estos momentos, desde el año 1990, se ha fijado en la cifra, en la renta relativa de Navarra, se fijó en el 1,6 y se ha quedado petrificado. No sabemos si es más, no sabemos si es menos, pero evidentemente ahí está. ¿Por qué no la población? ¿Por qué no un sistema mixto? En población estaríamos en 1,39 aproximadamente. Es decir, estamos hablando de muchos millones, del 1,39 al 1,6 hay muchos millones. ¿Por qué no un sistema mixto? Hay que renegociar los puntos de conexión en la economía digital. Es muy importante en esos momentos el comercio que mueve la economía digital, que pasa por Navarra, que todo lo que compra en Amazon, que todo lo que compra no sé dónde, se compra, pero no se tributa un solo euro en Navarra. Eso es un tema que hay que negociar con el Estado. Y desde luego la capacidad de implantar nuevos impuestos también se ha hablado aquí, depende y se ha condicionado a lo que diga el Ministerio de Hacienda y, como digo, el mecanismo de actualización del quinquenio que no esté en manos en la evolución de los ingresos del Estado. Y termino con un dato que yo creo que es curioso y a la vez preocupante. Aquí se ha dicho algo, pero el porcentaje, voy a dar 3 cifras, el porcentaje de las competencias no asumidas por Navarra que se han ido acordando y reconociendo por el Estado en el año 2005 era del 60%. En el 2010 del 71% y en el 2015 del 75%. ¿Qué significa esto? Que como la deuda del Estado es una de las competencias no asumidas por Navarra, cuanto más crece la deuda del Estado, más crece el porcentaje de competencias no asumidas del Estado y, por lo tanto, imputándole el 1,6% mayor es la aportación de Navarra. Hay un sistema de compensación porque se descuentan las cargas, pero no resulta lo suficientemente compensatorio. Desde luego, como digo, aquí está toda la deuda del Estado, en la que Navarra no tiene ni arte ni parte, pero soporta el 1,6% y, como se ha dicho, en la evolución de los últimos años está suponiendo decenas y decenas de millones de euros. Muy bien, me comentan que vamos un poquito más de tiempo, con lo cual vamos a pasar a las preguntas y vamos a ir directamente al último tema de la pública. Os agradecería que fueseis estrictos con los 3 minutos y medio, porque si no nos va a cachar. Voy a ser telegráfico. Muy bien. La deuda ahora mismo probablemente saldrá aquí que es de 3.445 millones al cierre del 2018. 3.445 millones de euros la deuda de Navarra. Pero se nos olvida, que acaba de salir, que debemos el 1,6% de la deuda del Estado. Así que son otros 16.000 millones que Navarra, los navarros, la gente que vive aquí y la que no vive pero que va a nacer, va a ser deudor de esas cantidades porque en su nombre, por ser navarros, se ha tomado esa deuda. Y además, falta por anotar, cada año lo reclamo, la Cámara de Contos también lo dice, la deuda por el Montepío de funcionarios, que son unos 4.000 millones. Así que la deuda realmente en este momento es de 23.445 millones de euros, la deuda de Navarra, bien directa o bien indirecta, porque es deudora de la deuda del Estado, o bien porque la debe a los funcionarios de Navarra y la va a tener que pagar. Eso sale 35.000 euros. No salgáis corriendo, que tenéis lo que os queda de vida para pagarlos, y si tenéis un hijo pronto, podéis pensar que hay uno más a pagar. La mala suerte es que no podéis repartirla entre dos, sino que se reparte entre los 653.000 navarros. Bien. Pero resulta que Navarra tiene la calificación de Standard & Poor's de A+. Significa que dentro de todas las comunidades es de las más solventes junto con el País Vasco, ¿no? Probablemente tenga algo que ver también con el hecho de tener los fueros. ¿Qué se me ocurre a mí que es importante que se haga? Cuando estuve hace 4 años, me fui un día al Servicio de Patrimonio a preguntar si tenían, porque esto en una empresa es muy habitual. Tú sabes lo que debes, pero también tienes que saber cuánto tienes para hacerle frente a lo que debes. Es decir, si tienes una deuda de 50.000, pero tienes un piso que vale 180, bueno, pues no estás tan mal. Pero si tienes un piso que vale 60 y debes 90, pues estás bastante mal, ¿verdad? Pues pedí la cuantificación del patrimonio navarro y obviamente no estaba, solamente estaba descrito. Entonces he pedido que incorporen al programa el solicitar al Servicio de Patrimonio la cuantificación del patrimonio de Navarra. Y esto lo aporto como novedad, y eso quiere decir que quiero saber cuánto valen los terrenos, los saltos de agua, el curso del agua, las explotaciones mineras, las autovías, que un día les pondrán una caseta de peaje y resulta que se habrán privatizado, los parques solares,
la pesca, la caza, los edificios públicos, que luego ha pasado de las inmatriculaciones de la Iglesia, hospitales, escuelas, empresas públicas, porque todo eso, que ahora es público, se puede privatizar. Y podemos ver cómo se va privatizando, como ha ocurrido en Grecia, que les han obligado a pagar la deuda, y les han obligado a vender el puerto del Pireo, y les han obligado bueno, que se vendieron empresas públicas en su momento. Por tanto, sería importante tener cuantificado el valor del patrimonio de Navarra por dos razones. Uno, es lo que da respuesta al tamaño de la deuda y, por tanto, si tú sabes cuánto vale lo que es tuyo, también puedes discutir si tu deuda es pequeña o grande en comparación con ello. Y, sobre todo, porque me daría vértigo que, como ya ha ocurrido en el pasado, gobiernen otros y puedan ir privatizando con el argumento de que hay que pagar la deuda y encima vendiendo a precio de saldo. Si sabéis un día qué ha pasado con el banco malo, os echaríais las manos a la cabeza, ¿vale? A qué precios, a amiguetes, se han vendido las cosas que eran propiedad de los demás. Esta era la gran aportación. Una cosa más, la auditoría ciudadana de la deuda. Hace 4 años la reivindicaba, y esto es una crítica directa al Parlamento Social, si queréis, que desde luego no somos responsables de ello. Estuve un tiempo en el Parlamento Social y vi que no tenemos cuajo para hacer entre los ciudadanos una auditoría. Aunque la reivindiquemos y la gritemos muy fuerte, no me pareció que hubiera cuajo, capacitación, músculo para hacerla. Creo que es mucho más recomendable que la Cámara de Cómputos, que al final es un organismo público con gente cualificada, y hay que aumentar la plantilla de la Cámara de Cómputos para que haga así una auditoría ciudadana, porque la Cámara de Cómputos es de los ciudadanos, de la deuda, y por supuesto que toda la deuda ilegítima, como ha dicho antes Laura, se discuta con letras mayúsculas. Gracias, Carlos. Vale, yo también voy a intentar ser telegráfico. Lo ha comentado ya Joan. Deuda directa de Navarra, 17% del PIB, en torno a 3.500 millones. Deuda del Estado español, más del 100% del PIB. Antes de la crisis, la deuda pública del Estado español rondaba el 30% del PIB. Países como Italia o Grecia, 140% del PIB. En el caso de Italia, 200% en el caso de Grecia. Estas deudas son sostenibles. La propia Unión Europea, la propia construcción neoliberal de la Unión Europea, el Tratado de Maastricht, cifra en no una posible deuda pública en no más allá del 60%. En Navarra, desde izquierda a izquierda, la deuda pública que existe, si bien no la consideramos ilegítima por en cuanto que está en su mayoría firmada en contrato y demás, sí que entendemos que existe deuda con una seria responsabilidad política. Y dentro de esta deuda que entendemos en izquierda a izquierda, que conlleva una seria responsabilidad política, la dividiríamos en dos partes. Una, la deuda pública generada en la época del boom económico y del despilfarro en infraestructuras totalmente innecesarias como el pabellón Navarra Arena o el circuito de los Arcos, y luego la deuda generada por los peajes en sombras. Entendemos que desde el primer momento estos son unos negocios totalmente ruinosos que nos generan al año un pago de más de 100 millones de euros, y que de aquí al año 2049, que es cuando se termina presuntamente de pagar todo, de liquidar nuestras deudas, serían 3.500 millones de euros. La deuda de Navarra, si bien no es preocupante, la deuda del Estado español sí. Entendemos que la deuda que existe hoy en día en el Estado español se puede ir pagando, se puede ir sosteniendo en la actualidad, en un contexto como el actual de intereses bajos y de un leve crecimiento económico sostenido, pero en cómputos generales es una deuda totalmente inasumible y totalmente impagable. Ante un nuevo contexto de recesión, un hipotético contexto de recesión económica, la deuda del Estado español sería totalmente inasumible y generaría un crack económico brutal hasta ahora desconocido. En el momento actual, ¿es posible hablar de quitar de la deuda? ¿Es posible hablar de deuda ilegítima? No nos engañemos, en el contexto actual de un Estado español dentro de la Unión Europea neoliberal y capitalista es totalmente improbable hablar de quitas. Para ello, vimos hace unos años lo que pasó en Grecia. El tema de la cuestión de la deuda pública hay que hilarla con el debate de la Unión Europea que queremos y la Unión Europea o la Europa que queremos construir. Desde izquierda a izquierda, desde izquierda universal, defendemos indudablemente que estas deudas a niveles estatales, que son totalmente inasumibles, requieren, llegado en cierto momento, de la toma de una decisión política que pase inevitable por la quita. Esa quita es imposible, no se puede realizar dentro de la Unión Europea ni del sistema euro, y lo hilamos con nuestra propuesta de construcción de una Europa diferente, de una Europa fuera de la Unión Europea, fuera del sistema euro, y en la cual los distintos países de la Unión Europea, sobre todo los países del sur, tenemos que
empoderarnos como Estado, tenemos que recuperar la soberanía económica que cedimos o que nos usurparon, mejor dicho, en la construcción de la Unión Europea, y para ello es fundamental el tener en cuenta que la cuestión de la deuda es imposible de abordar en el marco actual, y sobre todo eso, ligarlo a una construcción de otra Europa fuera de las lógicas neoliberales y de la propia lógica capitalista y de la zona euro. Bienvenido a la República de Navarra. Sí, la deuda pública, como hemos estado hablando esta tarde, y me refería a la fiscalidad como una herramienta y al convenio económico como una herramienta. Y vale, el convenio, he dicho que la fiscalidad era una herramienta y que el convenio económico era una herramienta, y la deuda pública también es una herramienta. Ahora bien, la deuda puede tener dos orígenes y puede tener dos destinos. El origen puede ser completamente legítimo en el momento en el que, para poder financiar alguna inversión que se considere estratégica, interesante o productiva, pues una administración pueda llegar a endeudarse. Si nos fijamos en la historia reciente de Navarra y en la gran deuda que pudimos heredar, y que si una cosa tienen los gobiernos, las administraciones o los partidos políticos cuando llegan al gobierno, es que coges lo que hay, esto no va a beneficio excedentario. Llegamos a había una gran deuda, pero es que el origen de esa deuda, en una gran parte, y sobre todo si analizas, no exactamente la deuda, el crédito concreto o el préstamo concreto concedido por tal banco y tal banco, pero sí, si nos fijamos en la curva que dibujan los primeros ingresos de Navarra durante una serie de años, y la curva que dibujan el volumen de endeudamiento de Navarra durante una serie de años, durante los mismos años, lo que podemos comprobar es que por la desidia, por una política fiscal mal calculada, mal calibrada y sobre todo que no cumplía con las expectativas de financiación que ejercían los gobiernos de Navarra durante todos los años de la crisis y hasta el año 2015, lo suplían con deuda. Estaban pagando gasto corriente con deuda. ¿Eso qué efectos tiene? Pues que vamos inflando más y más y más un valor que, desde luego, o sea, más allá de ser insostenible, más allá de además generar una falta de solvencia evidente a un territorio. Como decía Joan al principio, Standard & Poor's te califica en función de cuál es tu capacidad de recobro de una deuda. Desde luego, seguir por esa senda, entonces seguir por la senda que nos vendía el Unión del Pueblo Navarro o el Partido Popular de bajar impuestos, que eso conlleva evidentemente una merma recaudatoria, pero seguimos financiando lo que hay que financiar y por tanto tiras de deuda, genera sistemas completamente insostenibles y destinados a colapsar. Y eso es lo que nos hemos encontrado. Eso es lo que nos hemos encontrado. Una deuda cuyo destino finalista era pagar un gasto corriente. La deuda también se puede entender de otras maneras. El otro día el gobierno de Navarra lanzaba 50 millones en bonos verdes. Un gobierno también se puede endeudar y puede tener unos objetivos legítimos para poder actuar, para poder invertir o para poder generar una serie de objetivos concretos. Yo desde luego la deuda ni la voy a demonizar ni la voy a sacralizar. Me parece una herramienta como cualquier otra, pero que hay que saber utilizarla bien. Y la crisis, y lo he dicho millones de veces durante los últimos 4 años, la crisis no es el origen del mal gobierno que podemos achacar a la UPN. Es que el mal gobierno de UPN lo que hizo fue agravar la crisis y agravar la situación económico-financiera de Navarra. ¿Por qué? Entre otras muchas cuestiones, por la deuda, por inflar un valor que lo deseable es no tenerlo, y esto es de cualquier ABC de economía doméstica. Lo deseable es no tenerlo. Ahora, si lo tienes, tienes que tener una seguridad planificada de evolución. Tienes que tener unas condiciones también de adquisición de esa deuda que no sean ni de usura ni de condiciones leoninas. Hemos visto tipos del Banco Santander 2 puntos por encima de lo que eran los tipos de mercado. Entonces, ¿por qué? Pues ya decía yo. Porque Navarra, en aquel entonces, con la deuda que tenía, con los niveles de ingresos que tenía y con el partido gobernante que había, que no garantizaba mayores ingresos, pues bastante difícil lo ponía para poder recobrar. Por tanto, los tipos se dispararon. Eso es la deuda, la podemos entender de mil maneras, pero sobre todo lo que es importante es la gestión que hace cada uno de la deuda por función de cómo lo entiende. Bien, en razón a yo comparto lo que decía Joan, y estoy en el Parlamento y creo que ya sabéis allí. La deuda no es solo la que formalmente se deriva del análisis de los préstamos, de los bonos, etcétera, etcétera, sino hay otra serie de datos que no están en ese concepto y aquí se han citado algunos. Yo creo que hay que añadir también los avales del gobierno
si era para pagar gastos corrientes, como también lo fue, y en todo caso, sobre todo queríamos que la sociedad navarra conociera por qué se había dado ese endeudamiento, a qué razones había obedecido ese crecimiento, como digo, exponencial, y si la misma había que considerarla legítima o no en su totalidad. Yo creo que el resultado de esta ponencia, en buena medida, ha sido frustrante. No hemos sido capaces de darle un trabajo final y no hemos sido capaces, creo que todos, por lo menos, fundamentalmente los del partido, que votamos a favor de esta propuesta, y creo que es un tema que está pendiente, es un tema que habrá que darle, yo creo que hay que reabrir nuevamente el debate parlamentario, por lo menos para dar por finalizado ese trabajo y para ver si no somos capaces de sacar conclusiones, porque y quiero reconocer también que la aportación que desde este Parlamento Social se hizo en esa ponencia fue interesante, porque fue el único ejercicio, probablemente no fue el ejercicio, como decía yo, el más detallado, el mejor, pero fue el único ejercicio que puso cifras. Yo creo que eso es importante, aunque algunas cuestiones, y bueno, pues sí quiero por lo menos plantear el título del resumen de las cifras: cantidades detectadas susceptibles de poder ser consideradas deuda ilegítima. Es decir, ni siquiera el propio Parlamento Social llegaba a la conclusión taxativa que luego hemos utilizado en muchas ocasiones, que son un total de 171 millones, pero bueno, aquí hay aportaciones muy importantes. Hay que valorar si los contratos Camps y Collar, esos casi 5 millones de euros de sobrecoste, es deuda ilegítima o no, si los sobrecostes de los intereses de emisión de la deuda, ya sabemos que el departamento no dijo que se estaba comparando con el Euribor y que no había que compararlos con el Euribor, pero hay un dato importante, y finalmente si los avales fallidos entran dentro de este concepto. Yo con los tres primeros apartados creo que esto es defendible y que es un planteamiento correcto. Al final los avales fallidos pues es también muy discutible si estamos en una situación, si al final la administración no era consciente de lo que estaba haciendo, o si los bancos se aprovecharon, como se ha dicho aquí, de que al final, como pagaba la administración, daba igual lo que se hiciera. Pero en todo caso, lo que quería decir, y con esto termino, creo que es un tema que no está finalizado, que hay que reconocerle a este Parlamento, digamos, la incansable pelmada que ha dado y que seguirá, y hay que seguir dando con este tema, porque, como digo, no se ha acabado el asunto, y desde luego tenemos que intentar llegar a una posible determinación de una cuantía, y tenemos que ver si hay mecanismos y acciones legales para la reclamación a estas entidades financieras. Hubo una propuesta de un grupo de partido que se introdujo como una enmienda en los presupuestos para ejercitar acciones. Yo tengo dudas de que a lo largo de este ejercicio eso se va a llevar adelante, porque no queda claro ni cómo se va a llevar adelante esa acción, ni qué acción, ni si hay voluntad política en estos momentos en el Departamento de Economía y Hacienda de reconocer errores propios, porque al final es reconocer errores propios y decir que también en este caso no solo los ciudadanos y ciudadanas pueden ser susceptibles de engaño por las entidades financieras, sino por la propia administración. Bueno, desde luego, si en algo hemos estado insistiendo durante toda la legislatura desde Orainbai, pero precisamente con la cuestión del artículo 135 de la Constitución, que antepone, como sabéis, el pago de la deuda por encima de las necesidades sociales, y en este sentido que se hiciera una auditoría ciudadana, y sí que es importante el hecho de que sea no tanto una auditoría técnica, sino que sea la propia ciudadanía la que reivindique si es legítimo, ético y necesario estar priorizando en primer lugar el pago de una deuda que posiblemente sea en gran medida o fruto de la corrupción. En este caso estaría clarísimo que es una deuda ilegítima, pero en muchos otros casos donde la deuda es legal, pero no tiene por qué pagarse, como pues el ejemplo que se ha dado de los peajes de la sobra, donde tenemos la constancia de que por la autoridad del camino mismamente se han pagado 800 millones de euros más de los que se hubiera pagado si la ejecución hubiera sido directamente llevada a cabo por las administraciones públicas, o si es legítimo o no. Mientras se ponía el ejemplo también del pabellón Arena, se invertían 68 millones de euros precisamente al mismo tiempo en el que se despedían 800 profesores de la administración pública. Esto es lo que la ciudadanía tiene que presionar y determinar si es legítimo o no. Técnicamente estará hecho todo conforme a la legalidad, pero es legítimo que se esté pagando en primer lugar este agujero negro, que además es una espiral perversa de la que no terminamos de salir, que las administraciones públicas se tienen que seguir endeudando para poder pagar la deuda, y como consecuencia de ese artículo 135, primero es eso y luego si queda ya veremos todo lo demás. Es que los números claman al cielo, y es el ejemplo perfecto, el tema de la deuda, de que esta democracia está secuestrada, que las instituciones democráticas no se deciden, y que a través de ese agujero que directamente
se asume que tiene que ser así y no existe una desobediencia institucional que debería estar sustentada e impulsada desde la ciudadanía, una vez que tomara conciencia de que eso no se puede, que es inasumible, que llega un momento en el que hay que plantarse, y lo hemos visto, o sea, si no hemos tenido dinero para revertir plenamente los recortes en la educación, nos han faltado 28 millones de euros y sin embargo hemos estado pagando intereses abusivos unas cuantías desmedidas. Yo sí que creo que eso se tiene que declarar ilegítimo y que tiene que hacerse por parte de la ciudadanía, que es lo que ha venido haciendo el Parlamento Social, y nosotros lo hemos tratado de trasladar a los poderes públicos. Tienen el deber de garantizar previamente el estado de bienestar y luego lo demás, si se está haciendo a la inversa, se está reconociendo el derecho de cobro a las entidades financieras como si fuera un derecho fundamental. Y aquí es donde creemos que decimos que no, que hay que decir que no. No solo porque tenemos, como ya hemos dicho, una aportación al Estado desmedida, que se puede cuantificar la parte que tendría que ser considerada pues, el 1,6, que es el índice que se nos imputa, pues si el Consejo General del Poder Judicial tiene datos de cuáles son los resultados de la corrupción, 48.000 millones de euros, pues igual no tenemos que pagar el 1,6 de esos 48.000 millones de euros. Por eso que quisiéramos modificar el artículo 54.2c del convenio para decir que eso no se paga. Pero es que en el caso de Navarra también pagamos una parte la deuda del Estado, por otra parte la deuda de Navarra, y aquí no nos creemos que no se pueda renegociar ni exigir una quita a las entidades financieras. No nos lo creemos porque si el gobierno de Navarra tiene el 90% de sus depósitos en una entidad como la Caixa, no le puede decir a la Caixa que nos debe 46 millones de euros que le hemos pagado de más solo en intereses de los 700 que les debemos. No, porque si nos hemos endeudado para pagar esa deuda y aprovechándose de la falta de liquidez nos han estado cobrando unos intereses que están por encima de la media de interés del mercado, ese diferencial, que es el que computó el Parlamento Social, se tiene que decir que no se pagan esos 46 millones, que se renegocian y que si no se sacan todas las cuentas de los depósitos de la Caixa. Y existe esa capacidad de presión, además de la partida que incluimos para personarse, para que el gobierno de Navarra se personara para reclamar los 4,9 millones de euros de los swaps y collar que, como antes ha explicado también Joan, se produce en un contexto en el que, sentándose en ambos lados de la mesa, el consejero de Hacienda y al otro lado Miguel Sanz como presidente de la CAN, resulta que siempre perdía la Hacienda foral en pro de la CAN, hoy subrogada en la Caixa. Y estas entidades financieras, por lo último, estos 4,9 millones de euros, existe jurisprudencia por la que se viene a señalar que se pueden recuperar porque cuando las entidades financieras no advirtieron de los riesgos existentes. En un contexto donde los intereses están cayendo estrepitosamente, los técnicos de Hacienda vienen a decir que se preveía que fueran a subir cuando se sabía que estaban bajando y además contaban con la información. Existen precedentes jurisprudenciales para reclamar y además, seguramente, meramente interponiendo la demanda, solo por el descrédito que ellos podría poner a una entidad financiera como la Caixa de que un gobierno le demande, pues se sentaría al menos a cuestionar eso. Y lo último, una última cosa que dijimos es que si sabemos cuáles son esas entidades financieras a las que les ha pagado de más, si no quieren hacer esta quita o esta renegociación, que nos lo devuelvan en viviendas, para un parque público de viviendas.